Hey, gente. ¿Cómo están? Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecerles de corazón. Ya somos 29 suscriptores. Sé que puede parecer un número pequeño, pero para mí significa muchísimo. Apenas estamos en el día 3 y jamás esperaba este resultado tan rápido. También quiero darles las gracias por todos los likes que han estado dejando en los videos. Cada uno de ustedes está haciendo crecer este canal, y eso me motiva a seguir trayéndoles más contenido y más capítulos de esta historia. Además, un agradecimiento especial a @teoriasultimate2816, @sugurujeto5u, @angronel_rojo, @dylan_yugracalles9629, @ultrank4o y @Felix Steiner Flores Ortega por tomarse el tiempo de comentar. Sus mensajes me animan a seguir dándole con todo y traerles la historia completa. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten del video. Vamos con todo. Izuku despertó con el cuerpo adolorido, cada golpe recibido en la práctica del día anterior seguía marcado en su piel y en su mente. Se sentó en la cama, sintiendo como sus músculos protestaban con cada movimiento. Apretó los puños con frustración. Todo esto solo le recordaba lo mucho que quería hacer pagar a aquellos que se burlaban de él. Mientras se dirigía hacia el baño, su atención fue capturada por una escena en la sala común. Se detuvo en seco, ocultándose levemente tras la pared para observar sin ser visto. Momo estaba sentada en el sillón con Bakugo, masajeando sus hombros con una sonrisa dulce, mientras susurraba palabras de consuelo. Su tono era suave, cálido, lleno de dulzura, un tono que alguna vez creyó que era sincero cuando lo dirigía hacia él. No te preocupes, Kazuki, susurró Momo con voz melosa, deslizando sus manos con suavidad por su espalda. Ese perdedor solo tuvo suerte. La próxima vez, lo aplastarás. Izuku sintió su corazón latir con rabia al escucharla. Sus palabras lo quemaban por dentro, pero permaneció inmóvil, procesando cada sílaba, grabándolas en su mente. TSK, lo sé. Pero esos malditos látigos, gruñó Bakugo, tensando los hombros bajo el toque de Momo. No entiendo cómo carajos funcionaron tan rápido. Momo frunció el ceño con molestia y apretó levemente los hombros de Bakugo, como si su frustración se transmitiera a través de sus manos. No debería tener un poder así. No es justo, espetó. La próxima vez, averiguaremos exactamente cómo funcionan. Hablaré con él y sacaré información. Bakugo soltó una carcajada baja y burlona antes de girar la cabeza para mirarla directamente. ¿Vas a sacarle información? ¿Y cómo planeas hacer eso? Preguntó con una sonrisa maliciosa. Momo le devolvió la sonrisa, inclinándose más cerca de él hasta que sus labios casi se rozaban. Déjamelo a mí, susurró, antes de presionar sus labios contra los de Bakugo en un beso lento y calculador. Izuku sintió náuseas. No solo por la imagen frente a él, sino por la repulsión que crecía en su interior al ver lo bajo que habían caído ambos. Pero no pudo seguir observando ni escuchando más. Unos pasos resonaron en las escaleras y se movió rápidamente, ocultándose en las sombras. Apretó los puños y exhaló lentamente. Había algo más que debía hacer antes de comenzar a ejecutar su venganza. No sabía qué eran exactamente esos látigos, y la noche anterior no pudo hablar detalladamente con Omar por culpa de la intervención de las chicas. Esta vez, iría directo a buscar respuestas. Déjamelo a mí, susurró, antes de presionar sus labios contra los de Bakugo en un beso lento y calculador. Izuku sintió náuseas. No solo por la imagen frente a él, sino por la repulsión que crecía en su interior al ver lo bajo que habían caído ambos. Pero no pudo seguir observando ni escuchando más. Unos pasos resonaron en las escaleras y se movió rápidamente, ocultándose en las sombras. Apretó los puños y exhaló lentamente. Había algo más que debía hacer antes de comenzar a ejecutar su venganza. No sabía qué eran exactamente esos látigos, y la noche anterior no pudo hablar detalladamente con Omar por culpa de la intervención de las chicas.
Esta vez, iría directo a buscar respuestas. Subió con cautela hasta su habitación, asegurándose de que nadie lo viera. Se quedó ahí unos minutos, ordenando sus pensamientos y reprimiendo la furia que hervía en su interior. Luego, al considerar que la tensión había bajado, descendió nuevamente al área común. Para su sorpresa, toda su clase estaba reunida. Sus rostros reflejaban enojo y molestia, y tan pronto como lo vieron, el murmullo cesó. Izuku sonrió levemente, preparándose para la actuación. «Buenos días. ¿Cómo están todos?», preguntó con un tono amable. Sin embargo, las miradas que recibió no fueron amigables. «Deku, nos debes una disculpa», espetó Uraraka, cruzándose de brazos. «Sí, te pasaste», agregó Mina con una expresión molesta. «Fuiste demasiado brusco y agresivo». Izuku parpadeó, fingiendo confusión. «¿Disculpa? ¿Por qué?». «No hice nada que no fuera parte del entrenamiento», respondió con aparente inocencia. Tokoyami, en silencio, lo observaba con ojos penetrantes. Había sido el único en ver con claridad lo que había ocurrido, el único que recordaba cada detalle de lo que pasó. Su mirada no era de enojo, sino de análisis. Izuku notó esto, pero decidió ignorarlo por el momento. «No finjas que no sabes», gruñó Kirishima. «Peleaste como si fuera una batalla real. No nos diste oportunidad. ¿Eso no es lo que se supone que debemos hacer?». Izuku ladeó la cabeza, con un aire de inocente desconcierto. Las quejas continuaron, pero Izuku solo escuchaba a medias. Internamente, se deleitaba con la situación. No era él quien debía disculparse. Pronto, lo entenderían. Iida dio un paso adelante, ajustándose las gafas con firmeza. Midoriya solo hizo lo que cualquier héroe en entrenamiento haría. No pueden culparlo por eso. Exactamente, añadió Todoroki con su tono tranquilo, pero severo. Si perdieron, fue porque no estaban preparados. No deberían buscar culpables. Las palabras de ambos hicieron que algunos en la clase bajaran la mirada, pero otros no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. Pero fue demasiado rudo. Insistió Uraraka, su expresión una mezcla de frustración y decepción. «Deku, tú nunca peleas así». «Sí, fuiste muy brusco y agresivo», añadió Mina, cruzándose de brazos. No parecía un simple entrenamiento. Izuku observó a cada uno de ellos con calma, fingiendo una expresión pensativa. Entonces, suspiró y encogió los hombros. «Supongo que simplemente me tomé en serio la prueba. Creí que eso era lo que debíamos hacer». Kirishima apretó los dientes, aún molesto. «Eso no justifica que nos humillaras de esa manera». Izuku dejó que una pequeña sonrisa asomara en sus labios. ¿Humillarlos? No tenía idea de que fueran tan frágiles. Las palabras encendieron aún más los ánimos, pero antes de que alguien pudiera replicar, Tokoyami, quien había permanecido en silencio, habló por primera vez. «Lo viste todo, ¿verdad?», preguntó Izuku, mirando directamente al chico de sombras. Tokoyami asintió lentamente. «Sí. Fui el ganador de la prueba», dijo con seriedad, su voz firme. «Y vi lo que hiciste, Midoriya. Fuiste demasiado excesivo, más de lo necesario para un entrenamiento». Izuku bajó la mirada, fingiendo vergüenza. Sus hombros se encogieron levemente y dejó escapar un suspiro pesado. «Lo siento», dijo con voz apagada. «Me dejé llevar. No era mi intención ser tan agresivo». Los demás intercambiaron miradas, y poco a poco, las expresiones de molestia se suavizaron. Uraraka asintió con un suspiro. «Bueno, está bien, pero ten más cuidado la próxima vez, Deku». «Sí, solo no te sobrepases tanto», añadió Mina, con una media sonrisa. Poco a poco, los ánimos se calmaron y la tensión en el ambiente se disipó. Izuku reprimió una sonrisa de satisfacción. Todos habían caído en su engaño. Sin decir más, se giró y salió del lugar. Justo cuando cruzaba la puerta, Iida y Todoroki lo siguieron. «Izuku», llamó Todoroki, «¿podemos hablar?». Izuku asintió sin detenerse.
Sabía que sus verdaderos amigos lo seguirían. Caminaron en silencio hasta llegar a un pasillo apartado, lejos de las miradas curiosas de los demás. Iida fue el primero en romper el silencio. Midoriya, tu actitud ha cambiado. No solo en el combate, sino desde hace días. Algo en ti es diferente. Todoroki asintió con seriedad. No es solo nuestra percepción. Tus acciones lo demuestran. Ayer, en nuestro enfrentamiento, no peleaste como solías hacerlo. Fuiste más agresivo, más meticuloso. Izuku bajó la mirada fingiendo reflexión, pero por dentro evaluaba cómo debía responder. Finalmente, suspiró y levantó la vista con una sonrisa cansada. Tal vez me dejé llevar un poco. Solo quería demostrar que soy capaz, que no soy el débil que todos creen que soy. Iida y Todoroki intercambiaron miradas. Sabían que había más detrás de sus palabras, pero no presionaron. Solo recuerda que estamos aquí, dijo Iida con voz firme. No necesitas enfrentarlo solo. Izuku asintió nuevamente, pero en su interior, su determinación seguía intacta. Sus verdaderos planes aún estaban en marcha. Al iniciar la jornada, Aizawa entró al aula y observó a todos con su expresión cansada de siempre. Sus ojos se fijaron en Izuku y Tokoyami antes de hablar. Hicieron un buen trabajo en la prueba de ayer, dijo Aizawa, cruzándose de brazos. Midoriya, tu fuerza sigue creciendo, y Tokoyami, lograste la victoria con una estrategia efectiva. Eso es lo que espero de mis alumnos. Izuku inclinó la cabeza levemente, fingiendo humildad, mientras Tokoyami simplemente asintió con serenidad. El resto del día transcurrió sin incidentes mayores. Aizawa impartió la clase con su habitual tono monótono, sin prestar demasiada atención a la tensión que aún flotaba en el aire tras el enfrentamiento en la mañana. Algunos de sus compañeros todavía lo miraban con desconfianza, pero Izuku se limitó a mantener su fachada de tranquilidad. Cuando la jornada escolar llegó a su fin, Aizawa les informó que el viernes y el fin de semana serían días libres, una noticia que provocó júbilo en la mayoría de la clase. Sin embargo, para Izuku, aquello representaba algo más que un simple descanso. Era una oportunidad. Uno a uno, sus compañeros fueron abandonando el aula, charlando entre ellos y planeando lo que harían en su tiempo libre. Nadie se despidió de él, salvo Iida y Todoroki, quienes le dirigieron unas últimas palabras antes de salir. Izuku se quedó solo en el aula por unos minutos más, observando el vacío que lo rodeaba. Inspiró profundamente y se preparó para marcharse, pero justo al salir, una voz lo detuvo. Midoriya. Llamó una voz llena de energía. Izuku se detuvo en seco y giró la cabeza. Setsuna se apoyaba despreocupadamente contra el marco de la puerta con una sonrisa juguetona en el rostro. ¿Pasa algo?, preguntó él con tono neutral. Solo quería hablar contigo antes de que desaparezcas como un fantasma, respondió, dando un par de pasos hacia él. Izuku no respondió de inmediato. No tenía ganas de conversaciones triviales, pero por alguna razón, no rechazó la interacción. Setsuna lo miró con atención, notando algo en su expresión. Oye, dijo de pronto, inclinando la cabeza. ¿Seguro que estás bien? Sí, respondió sin dudar, aunque su tono carecía de convicción. Ella no pareció creerle del todo, pero tampoco lo presionó. En su lugar, sonrió con un aire despreocupado y dio una palmada en su hombro. Bueno, entonces será mejor que te prepares, porque este fin de semana tendrás que divertirte sí o sí. Izuku arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? Setsuna se cruzó de brazos con una sonrisa traviesa. La fiesta, Midoriya. Nuestra clase va a organizar una y yo, personalmente, me aseguraré de que no te eches atrás. Izuku parpadeó. No era alguien que asistiera a fiestas, y la idea de pasar tiempo con sus compañeros fuera del ambiente escolar no le resultaba particularmente atractiva. Sin embargo, por alguna razón, no encontró la voluntad de rechazar la invitación. Está bien, aceptó con calma. Setsuna lo miró sorprendida por un instante, pero luego sonrió ampliamente. Eso es el espíritu. Entonces, prepárate, porque esta va a ser una noche inolvidable.
Y con esas palabras, se alejó con un gesto despreocupado, dejándolo solo una vez más. Izuku observó su silueta desaparecer por el pasillo antes de soltar un leve suspiro. Una fiesta, pensó mientras retomaba su camino. No sabía qué esperar, pero una cosa era segura, esa noche podría ser diferente. Izuku salió del aula unos segundos después de Setsuna, observando su figura alejarse por el pasillo con su paso relajado y confiado. No pudo evitar preguntarse por qué estaba tan interesada en que él asistiera a esa fiesta. Solo quería asegurarse de que todos se divirtieran, o había algo más detrás de su insistencia. No era el momento de pensar en eso. Sacudió la cabeza y dirigió sus pasos en otra dirección. Había algo más importante que debía hacer antes de preocuparse por fiestas o por cualquier otra distracción. All-Might había estado evitando esa conversación, pero ya no podía posponerla. Los latigas negros que emergieron en su entrenamiento no eran normales, y si formaban parte del One for All, entonces necesitaba respuestas. Las luces del atardecer teñían los pasillos de un tono anaranjado mientras avanzaba en dirección a la sala de maestros. El edificio estaba casi vacío, con apenas un par de murmullos lejanos y el sonido de sus propios pasos resonando en la tranquilidad del lugar. Izuku miró sus manos con una expresión pensativa. Su cuerpo aún se sentía extraño después de aquel incidente. Algo dentro de él estaba cambiando, evolucionando, pero ¿en qué exactamente? Suspiró, dejando que sus pensamientos se esfumaran mientras se detenía frente a la puerta de la oficina de maestros. Respiró hondo y levantó la mano para tocar la puerta. Era hora de encontrar respuestas. Izuku empujó la puerta de la oficina de maestros con cautela y, para su suerte, Omar estaba allí, hojeando algunos documentos con una expresión de concentración. Al escuchar la puerta abrirse, levantó la vista y sonrió al verlo. «Joven Midoriya», exclamó con su tono enérgico habitual, aunque ahora su voz tenía un matiz más calmado. «¿Qué te trae por aquí?» Izuku dudó por un segundo, pero luego se acercó. «Quería hablar con usted», respondió, manteniendo la voz baja. «Sobre lo que pasó en el entrenamiento». All-Might entendió de inmediato a qué se refería. Cerró los documentos y asintió. «Es un buen momento para hablar. Vamos, caminemos un poco». Izuku no protestó y lo siguió fuera de la oficina. Caminaron por los pasillos casi vacíos, con las luces del atardecer proyectando largas sombras en el suelo. Por un momento, se sintió más ligero, pero el peso de sus pensamientos pronto lo devolvió a la realidad. ¿Qué eran esos látigos negros?, preguntó finalmente. All-Might suspiró antes de responder. Era un quirk. Uno que pertenece a uno de los antiguos portadores del One for All. Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un quirk de un portador anterior? All-Might asintió con gravedad. El One for All no solo hereda poder, joven Midoriya. También acumula los quirks de quienes lo tuvieron antes. Esos látigos negros que manifestaste son la habilidad de uno de ellos. Izuku frunció el ceño, procesando la información. Entonces, ¿hay más? Sí, confirmó All Might. Y es por eso que debemos entrenarte. Para que puedas aprender a dominarlos cuando se manifiesten. Izuku bajó la vista a sus manos, recordando la sensación de los latigazos envolviendo su cuerpo, la energía incontrolable que lo había hecho perder el control. Entiendo, murmuró. All Might le dio una palmada en el hombro con suavidad. No estás solo en esto. Lo enfrentaremos juntos. Izuku asintió lentamente, aunque en su interior todavía sentía muchas dudas. Finalmente, se detuvieron al llegar a la entrada del edificio. Izuku respiró hondo y se despidió con una leve inclinación de cabeza. Gracias, All Might. Nos vemos luego. Sin esperar respuesta, salió corriendo hacia los dormitorios. Había mucho en lo que debía pensar, y la noche aún no había terminado. Al salir del edificio y notó que el cielo se había teñido de tonos anaranjados. La tarde estaba cayendo más rápido de lo que pensaba, y si realmente iba a asistir a la fiesta de Setsuna, necesitaba darse prisa. Tomando aire, activó el One for All. Un leve destello recorrió su cuerpo antes de que sus músculos se tensaran.
Con un salto veloz, se impulsó hacia adelante, sintiendo el viento golpear su rostro mientras avanzaba por el campus. Sin embargo, justo cuando estaba a mitad del camino hacia los dormitorios, una voz llena de energía resonó desde el aire. ¡Alto ahí, Midoriya! Antes de que pudiera reaccionar, una figura descendió desde el cielo, flotando con gracia gracias a ondas de energía azul que danzaban a su alrededor. Era Nehire Ado, una de los miembros de los Tres Grandes, aunque en esta historia aún era estudiante de segundo año. Izuku frenó bruscamente, desactivando su quirk antes de chocar con ella. Se enderezó rápidamente y la miró con cierta sorpresa. Ado-senpai, murmuró, sin saber exactamente por qué lo había detenido. Nehire aterrizó con suavidad, con su usual sonrisa llena de curiosidad. Sus grandes ojos brillaban con interés mientras lo inspeccionaba. Te vi corriendo por aquí y me pregunté a dónde ibas con tanta prisa. Exclamó, inclinando la cabeza. ¿Acaso estás huyendo de alguien? ¿O tienes una cita secreta? ¿O quizás vas a entrenar en secreto? Izuku parpadeó, sintiendo que apenas podía seguirle el ritmo a sus preguntas. No, solo iba a mi dormitorio a cambiarme, respondió con calma. Nehire se cruzó de brazos, flotando a su alrededor como si lo estuviera evaluando. ¡Qué misterioso! ¿Y por qué necesitas cambiarte? Izuku suspiró internamente. No es que le molestara hablar con ella, pero realmente tenía prisa. Voy a asistir a una fiesta, dijo finalmente. Nehire abrió los ojos con sorpresa y luego sonrió aún más. Vaya, Midoriya, no te veía como alguien fiestero. Bromeó, dando una vuelta en el aire. ¿Quién te invitó? Setsuna de la clase B, respondió sin titubear. Oh. Nehire pareció interesarse aún más. Ella es divertida, seguro será una buena fiesta. Izuku asintió con una leve sonrisa. Sí, bueno, debo irme. No quiero llegar tarde. Nehire lo observó por un segundo más antes de que su expresión se iluminara con entusiasmo. Espera, espera, espera. Exclamó, flotando frente a él para detenerlo. Eso suena divertido. Yo también quiero ir. Izuku parpadeó, sorprendido. Sí. Dijo Nehire con emoción. Hace tiempo que no voy a una fiesta y suena como una buena oportunidad para divertirme. Dame un momento, me alistaré rápido y nos encontramos en la entrada, ¿sí? Izuku dudó por un instante, pero terminó asintiendo. Está bien, genial. Nehire sonrió ampliamente antes de elevarse con su quirk. Nos vemos en un rato, Midoriya. Dicho esto, salió disparada en dirección a su dormitorio, dejando a Izuku solo por un momento. No esperaba que la conversación tomara ese giro, pero no le molestaba. Si algo había aprendido en las últimas semanas, era que las cosas rara vez salían como las planeaba. Con un suspiro, retomó su camino hacia su habitación. Era momento de prepararse para la fiesta. Izuku llegó a su dormitorio y cerró la puerta tras de sí, soltando un suspiro cansado. No quería pensar demasiado en lo que estaba por hacer. Se cambió rápidamente, eligiendo ropa que se veía bien sin llamar demasiado la atención. Una camisa oscura de manga larga y unos pantalones bien ajustados. Lo suficiente para encajar sin parecer que se esforzaba demasiado. Cuando estuvo listo, se miró en el espejo por un momento. Su expresión seguía siendo la misma, neutral, con un dejo de cansancio en los ojos. Negó con la cabeza y se dirigió a la puerta, pero justo cuando iba a salir. Oh. ¿Y a dónde vas tan arreglado, Midoriya? Preguntó Mina con una sonrisa maliciosa, cruzándose de brazos. Toru, a su lado, también parecía intrigada. Sí, no es normal verte así. Izuku apenas les dedicó una mirada. Ver sus rostros le resultaba desagradable. Mina y Toru actuaban como si nada hubiera pasado, como si no fueran parte del grupo que se burlaba de él a sus espaldas. Su hipocresía le resultaba asfixiante. No tenía intención de darles ninguna respuesta, así que optó por un simple encogimiento de hombros y continuó caminando. Oh, vamos, dinos, insistió Mina, colocándose en su camino con una sonrisa juguetona.
Izuku reprimió la molestia que empezaba a formarse en su pecho. No valía la pena perder tiempo con ellas. Solo voy a despejarme un rato, dijo al final, con un tono neutro. Pero antes de que pudiera seguir adelante, otra voz interrumpió la escena. Ah, Midoriya. ¡Qué coincidencia! También vas a la fiesta de Tetsutetsu. Kirishima bajó por las escaleras, también vestido para la ocasión. Mina y Toru intercambiaron miradas de sorpresa, y luego sonrieron con picardía. ¿Fiesta? ¿Así que si había algo más? Bromeó Toru. Vaya, Midoriya, no sabía que eras de los que iban a fiestas. Añadió Mina con una risa burlona. Izuku cerró los ojos por un segundo, conteniendo un suspiro. No podía hacer nada ahora. Su pequeña mentira se había desmoronado en un instante. Nos vemos, fue todo lo que dijo antes de dar la vuelta, ignorando las miradas curiosas que lo seguían. Oye, Midoriya. Insistió Mina, entre risas. ¿Por qué no nos dijiste que ibas a una fiesta? ¿No confías en nosotras? Izuku se detuvo por un momento, reprimiendo la oleada de desprecio que sentía. Claro, ahora fingían interés, como si alguna vez les hubiera importado. No pensé que les interesara, respondió con frialdad, sin girarse a mirarlas. Toru ladeó la cabeza, fingiendo estar confundida. Pero, si vas a una fiesta, entonces, ¿vas a llevar a Momo? Preguntó con falsa inocencia. Mina se llevó una mano a la boca, como si apenas se diera cuenta de la situación. Oh, cierto. Después de todo, es tu novia, ¿no? Sería raro que fuera sin ella. Izuku sintió que algo dentro de él se quebraba. No por tristeza, sino por ira contenida. ¿Realmente tenían el descaro de preguntarle eso? Ellas, que sabían la verdad y aún así se reían de él, cerró los puños, su voz salió seca y cortante. No tengo por qué responderles. El aire se volvió denso por un segundo. Mina y Toru parecieron tensarse un poco ante su tono, pero intentaron reírse como si nada. Oh, vamos, no te enojes, solo era una pregunta, dijo Mina con una sonrisa nerviosa. Izuku ya no las escuchaba. Su paciencia estaba al límite y su desprecio por ella solo crecía. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y se alejó, sin importarle lo que dijeran a sus espaldas. Mina y Toru intercambiaron miradas antes de apresurarse tras Izuku. Espera, Midoriya. Llamó Mina, con su tono falsamente alegre. Si vas a una fiesta, entonces nosotras también queremos ir. No seas malo, espéranos. Toru asintió con entusiasmo. Sí. Solo nos cambiamos rápido y vamos juntos. Va a ser divertido. Izuku se detuvo por un momento, sin voltear a verlas. Su mandíbula se tensó. ¿Ahora querían acompañarlo? Claro, cuando se trataba de algo que les convenía, actuaban como si fueran sus amigas. Ve bueno, murmuró, con un tono indiferente. Las vio girarse emocionadas y correr hacia sus habitaciones para arreglarse. No perdió ni un segundo más. Sin hacer ruido, dio un paso hacia atrás, luego otro, y en cuanto estuvo lo suficientemente lejos, activó el One for All a una mínima potencia y desapareció en un instante, alejándose antes de que pudieran darse cuenta de su ausencia. Esa noche, la disfrutaría sin su presencia. Izuku avanzó rápidamente por los pasadizos, asegurándose de que nadie más lo viera. La última luz del atardecer teñía el edificio con un tono anaranjado, proyectando sombras largas a su paso. Cuando salió al exterior, sintió el aire fresco en su rostro y soltó un suspiro. A pesar de todo, había logrado deshacerse de ellas. No quería escuchar sus voces, no quería soportar su falsa amabilidad. Aceleró el paso, dirigiéndose hacia la zona donde se llevaría a cabo la fiesta. Mientras caminaba, su mente divagaba. No entendía del todo por qué había aceptado la invitación de Setsuna. Quizá era porque no tenía nada mejor que hacer, o quizá porque, por una vez, quería distraerse sin sentir que estaba en medio de una jauría de hienas esperando verlo caer. Al menos, ella no parece hipócrita, murmuró para sí mismo, sin darse cuenta. En poco tiempo, llegó al lugar indicado. Desde afuera,
podía escuchar la música y las voces de los demás. Se tomó un momento para respirar hondo y relajar su expresión antes de cruzar la puerta. Izuku apenas había dado unos pasos dentro cuando sintió una presencia a su lado. ¡Bu! Exclamó Nejire, saltando ligeramente para asustarlo. Izuku apenas reaccionó, pero sí ladeó la cabeza con una ceja alzada. No funcionó, ¿verdad? Preguntó Nejire, riendo. No. Ella infló las mejillas, pero enseguida lo tomó del brazo. Vamos, vamos. Hay que divertirnos. Izuku suspiró, dejándose guiar mientras la energía contagiosa de Nejire se hacía presente. La música retumbaba en el ambiente, y las luces parpadeaban en distintos colores, iluminando la multitud de estudiantes que ya estaban disfrutando de la noche. Sin embargo, antes de que pudiera acostumbrarse a la atmósfera, una figura tambaleante se le acercó. Izuku. La voz de Setsuna arrastró un poco las sílabas mientras se paraba frente a él con una sonrisa ladeada. Izuku la observó con cautela, notando el leve rubor en su rostro y la forma en que su equilibrio parecía un poco inestable. ¿Estás bien?, preguntó con un deje de duda en su voz. Setsuna sonrió aún más y, sin decir nada, levantó una lata de cerveza a la altura de su rostro. Izuku parpadeó. No me digas que ya estás ebria. PFFT, ¿ebria? Solo un poquito mareada, respondió Setsuna con una risa baja, agitando la lata antes de darle otro trago. Nejire extendió la mano con emoción. Yo también quiero una. Si va a ser una noche divertida, no puedo quedarme atrás. Setsuna rió y sin dudarlo sacó 2 latas más de su chaqueta, lanzándoselas a ambos. Tomen, cortesía de la casa, bromeó mientras guiñaba un ojo. Izuku atrapó la lata sin abrirla, observándola con una ligera desconfianza. No era fanático del alcohol, pero antes de poder decir algo, Setsuna lo tomó del brazo. Vamos, los llevaré con mi grupo, les va a encantar. Izuku suspiró, pero dejó que lo arrastrara mientras Nejire lo seguía, claramente emocionada. La multitud los envolvía con risas y música, el ambiente vibrante y despreocupado. Finalmente, llegaron a un rincón más apartado donde un grupo de personas conversaba animadamente. Izuku reconoció a varias de ellas, algunas eran estudiantes de segundo año y otras de tercero, pero lo que realmente lo sorprendió fue ver a una figura inesperada entre ellas. Nemuri Kayama, murmuró, sus ojos analizándola rápidamente. Midnight, la heroína profesional y profesora de la UA, estaba ahí, vestida de manera más casual pero con su misma aura confiada y seductora. Setsuna y Nejire intercambiaron una mirada cómplice antes de volver a centrar su atención en Izuku. Vamos, vamos. Solo un sorbito, Midoriya, insistió Setsuna con una sonrisa traviesa, empujando suavemente la lata contra su mano. Nejire, con las mejillas ligeramente sonrojadas, alzó la suya con entusiasmo. Sí. No puede ser el único sobrio aquí, eso sería aburrido. Izuku suspiró, mirando la lata con resignación. No tenía intenciones de emborracharse, pero sabía que no lo dejarían en paz si no les daba el gusto. Con lentitud, llevó la lata a sus labios y bebió un pequeño sorbo. Ahí tienen, dijo con calma, sin cambiar su expresión. Setsuna soltó una carcajada, dándole una palmada en la espalda. Eso es todo, Midoriya. Ahora sí, oficialmente eres parte de la fiesta. Mientras tanto, alguien más se acercó a ellos. Una voz familiar y animada irrumpió en la conversación. Izuku. Izuku giró la cabeza y vio a Pouni trotando hacia él con su característica energía. No esperaba verte aquí. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Izuku asintió levemente. Estoy bien, solo, dejándome arrastrar por la corriente. Pouni rió, entendiendo perfectamente la situación. Luego, se volvió hacia Setsuna. Oye, las demás chicas no quisieron venir, dijo con un encogimiento de hombros. Ya sabes cómo es Kendo, la mamá de la clase. Setsuna chasqueó la lengua. Ah, era de esperarse. Kendo siempre tan responsable, aunque supongo que alguien tiene que serlo. Mientras la conversación seguía, otra persona se acercó con timidez.
Reiko, con su expresión serena pero nerviosa, se quedó parada cerca de Izuku, sin saber bien cómo empezar a hablarle. Reiko miró la lata en su mano, suspiró levemente y, sin decir nada más, tomó un largo trago. Su rostro se sonrojó un poco, ya fuera por el alcohol o por la situación. Luego, fijó sus ojos en Izuku con una determinación inusual en ella. Midoriya, dijo finalmente, con un tono más firme. Me alegra que hayas venido. Izuku arqueó una ceja, sorprendido por su cambio repentino. No creí que este tipo de fiestas fueran lo tuyo, continuó Reiko, desviando la mirada por un momento. Pero me alegra verte aquí. Izuku la observó por unos segundos antes de suspirar y llevarse la lata a los labios, tomando otro sorbo. No solía beber, pero viendo como todos a su alrededor lo hacían y sintiendo el ambiente relajado, decidió seguir la corriente por esta vez. Las horas pasaron y la fiesta se volvió más animada. La música retumbaba en el aire, las luces parpadeaban con intensidad, y todos parecían estar disfrutando del momento. Setsuna y Nehire reían mientras bailaban, Pony brincaba de un lado a otro con su entusiasmo habitual, y Reiko, aun con algo de timidez, se mantenía cerca de Izuku, como si se sintiera más cómoda en su presencia. Izuku, aunque al principio solo observaba, terminó dejándose llevar. Las chicas a su alrededor parecían disfrutar de la noche sin preocupaciones, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que podía relajarse, aunque solo fuera un poco. Justo cuando el ambiente se tornaba más relajado para Izuku, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una oleada de ruido. Un grupo de personas irrumpió en la fiesta con risas y voces fuertes. «Llegamos, insectos», exclamó Kaminari, extendiendo los brazos con exageración. «Ahora sí comienza la verdadera fiesta. Oigan, al menos préstenos atención», agregó Mina con una sonrisa arrogante. «No pueden ignorarnos cuando acabamos de llegar». Kirishima se cruzó de brazos y sonrió con confianza. «Así es. Esto no es nada sin nosotros». Izuku sintió una punzada de molestia al ver a sus compañeros irrumpir en la fiesta con semejante actitud. Miró de reojo a Setsuna, quien se veía igual de sorprendida, mientras que Nehire simplemente alzó una ceja con curiosidad. Pony inclinó la cabeza con confusión y susurró. ¿Siempre son así? Desafortunadamente, sí, respondió Setsuna con una mueca. Mientras tanto, Momo, quien también estaba entre ellos, caminó con elegancia al centro del lugar y lanzó una mirada alrededor antes de posar sus ojos en Izuku. Vaya, Izuku, no esperaba verte aquí, dijo con tono altanero, como si su mera presencia fuera algo extraordinario. No creí que fueras de los que asisten a este tipo de reuniones, añadió Hirou con una sonrisa burlona. Izuku sintió su rabia crecer, pero se obligó a mantener la compostura. No tenía intenciones de dejar que ellos arruinaran su noche. Sin embargo, la sola presencia de aquellos que despreciaba comenzaba a agriar el momento. Nehire, notando la tensión en Izuku, sonrió ampliamente y dio un paso adelante. Vaya, vaya. Así que los de la clase 1A decidieron unirse, dijo con tono animado, aunque había un leve deje de burla en su voz. Pero, díganme, ¿van a aportar algo más que ruido o solo querían asegurarse de que todos supieran que existen? Algunas personas rieron ante su comentario, lo que hizo que Mina frunciera el ceño por un instante antes de recuperar su sonrisa. Solo queríamos traerle algo de vida a esta fiesta. No es nuestra culpa si nos extrañaban. Izuku chasqueó la lengua con fastidio y se cruzó de brazos. Sabía que esto no terminaría bien. Setsuna, aún con la lata de cerveza en la mano, ladeó la cabeza y dejó escapar una risa seca. ¿Y quién los invitó?, preguntó con tono burlón. ¿O es que ahora se cuelan en cualquier fiesta porque no soportan que otros se diviertan sin ustedes? El comentario provocó algunas risas entre los presentes, pero los de la clase 1A no parecieron tomárselo bien. Mina frunció el ceño y cruzó los brazos, mientras Kirishima intentaba actuar como si no le afectara. Vamos, Setsuna, no seas tan mala onda, dijo Kaminari, rascándose la nuca. Solo venimos a animar el ambiente.
Setsuna bufó y, con su estado ligeramente mareado, no se molestó en filtrar sus palabras. Lo que ustedes siempre hacen es arruinar todo. Pero bueno, ya que están aquí, hagan lo que quieran, al menos intenten no ser un estorbo. Momo avanzó con elegancia, ignorando el comentario de Setsuna. Bueno, ya estamos aquí, así que en lugar de quejarnos, sigamos con la fiesta, dijo con una sonrisa medida antes de girarse hacia los demás. Que siga la música. Con su simple orden, el ambiente volvió a animarse, aunque la tensión seguía presente. Pero Momo se acercó más, fingiendo una expresión de ligera molestia, como si de verdad le importara lo que hacía Izuku. ¿Desde cuándo te llevas tan bien con Nejire? Preguntó con un deje de celos en su voz, cruzándose de brazos. No sabía que te gustaran este tipo de fiestas o que te gustara este tipo de compañía. Izuku arqueó una ceja, sintiendo repulsión por la forma en que intentaba manipular la situación. No veo por qué te sorprende, respondió con calma, sin darle el gusto de reaccionar. ¿O es que acaso ahora necesitas controlar con quién hablo? Momo apretó los labios y suspiró dramáticamente. No es eso, Izuku. Solo, me sorprende. Antes no eras así. Antes no te interesaban estas cosas. Nejire, quien aún estaba a su lado, soltó una pequeña risa antes de intervenir con una sonrisa inocente. ¿Y qué tiene de malo que quiera divertirse? Preguntó con tono despreocupado, pero con una chispa de burla en los ojos. Además, no lo veo quejándose. Parece que lo está pasando bastante bien. Momo la miró de reojo, pero rápidamente recuperó su compostura. Solo digo que es raro, eso es todo. No pensé que Izuku fuera del tipo que se deja arrastrar a estos lugares, y menos con alguien como tú. Nejire ladeó la cabeza, fingiendo no notar la indirecta. ¿Alguien como yo? ¿Te refieres a que soy divertida? Gracias, Yao Momo. Exclamó con una sonrisa burlona, abrazando a Izuku por los hombros. Deberías aprender un poco de él, Midoriya sí que sabe cómo relajarse. Izuku no se molestó en apartarla. Sabía que Nejire lo hacía a propósito, y aunque no le agradaba ser usado como objeto para molestar a Momo, no le molestaba ver cómo la actitud de su novia se quebraba poco a poco. Momo chasqueó la lengua, sintiendo que estaba perdiendo el control de la conversación. Izuku volvió a llamarlo, ignorando a Nejire. ¿Por qué no vamos a otro lado a hablar? No, respondió sin dudar. Momo abrió los ojos con sorpresa, como si realmente esperara que él aceptara. ¿Cómo que no? Dije que no, repitió Izuku, con una mirada tan fría que Momo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tengo nada que hablar contigo. Las palabras la dejaron momentáneamente sin respuesta. Momo, por primera vez, sintió que Izuku no era el mismo chico al que solía manipular con facilidad. Pero aún así, no estaba dispuesta a rendirse. Izuku, yo soy tu novia, insistió, tratando de sonar dolida. ¿Por qué me tratas así? Izuku sonrió de lado. ¿De verdad quieres que responda a eso? Momo lo miró confundida por un momento, y luego sintió un pequeño pánico cuando vio la sombra de burla en los ojos de Izuku. Como si supiera algo. Como si él ya no fuera el chico ingenuo de antes. Antes de que pudiera decir algo más, Nejire tiró de Izuku con una sonrisa juguetona. Vamos, Midoriya, no pierdas el tiempo. La fiesta nos espera. Izuku no puso resistencia. Momo, en cambio, se quedó allí, viendo cómo Nejire lo arrastraba lejos de ella, sintiendo por primera vez que lo estaba perdiendo. Mina y Tsuyu, que habían estado observando la conversación con expresiones divertidas, no tardaron en unirse con comentarios burlones. Vaya, Momo, no sabía que fueras tan posesiva, comentó Mina con una sonrisa ladina, apoyando una mano en su cadera. ¿Tienes miedo de que alguien te lo quite? Ribbit, pensé que eras la que siempre decía que confiaba en Izuku, agregó Tsuyu con su tono monótono, pero con un brillo travieso en los ojos. ¿O es que ahora sí te importa con quién pasa el tiempo? Momo apretó los labios, sintiendo que la conversación se le escapaba de las manos. No es eso, solo, me sorprende, repitió, intentando mantener la compostura. No pensé que le interesaran este tipo de fiestas. Bueno,
Parece que te sorprenden muchas cosas sobre Midoriya, intervino Setsuna con una sonrisa burlona, cruzándose de brazos. Quizás deberías preguntarte si realmente lo conoces. Momo le lanzó una mirada molesta, pero antes de que pudiera responder, Pouni se metió en la conversación con una sonrisa inocente. ¿Por qué hacen tanto alboroto? Estamos en una fiesta, deberíamos divertirnos, no pelear por quién puede estar con quién. Exacto, asintió Reiko, quien hasta ahora había permanecido en silencio, pero decidió intervenir con un leve sonrojo en las mejillas debido al alcohol. Izuku no necesita dar explicaciones sobre con quién quiere estar. El comentario hizo que varias miradas se giraran hacia ellos, llamando la atención de otros grupos en la fiesta. Kaminari, Zero y Kirishima se acercaron con curiosidad. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Kaminari, mirando entre Momo e Izuku con una ceja levantada. Parece que Yaoyorozu está un poquito celosa, dijo Setsuna con burla, bebiendo otro trago de su cerveza. Pero hey, no es nuestra culpa que Midoriya esté pasándola bien sin ella. El comentario arrancó algunas risas entre los presentes, y la cara de Momo se tornó más tensa. Mina intentó salvar la situación, riendo con nerviosismo. Vamos, no exageremos. Momo solo está preocupada por su novio, ¿no es así? Momo sintió todas las miradas sobre ella y por primera vez notó que la burla era general. No solo eran Ejire o Setsuna, sino también Pouni, Reiko y algunos de los que la rodeaban. Se sentía acorralada, pero Izuku ni siquiera le estaba prestando atención. En cambio, simplemente tomó su vaso y bebió un poco más, sin molestarse en defenderla ni siquiera fingir que le importaba la situación. Eso le dolió más que cualquier burla. Uraraka, notando la creciente tensión en el ambiente, decidió tomar la iniciativa. Ya estuvo bueno de discusiones. Gritó de repente, llamando la atención de todos. Es hora de bailar. Sin previo aviso, se subió a una de las mesas y levantó los brazos en el aire, comenzando a moverse al ritmo de la música. Su acción rompió la tensión de inmediato, y algunos a su alrededor comenzaron a animarla. Momo suspiró con alivio y le lanzó una mirada de agradecimiento a Uraraka. Esta no te la voy a pasar, Izuku, pensó con rencor antes de girarse hacia Mina, Tsuyu y las demás chicas de la clase 1A. Vengan, chicas. Vamos a bailar, ordenó con una sonrisa encantadora, pero con un brillo oculto en los ojos. Sin perder tiempo, se dirigieron hacia el centro de la pista, comenzando a moverse de manera llamativa para atraer la atención. Algunas personas del lugar se detuvieron a mirar, mientras los chicos de la clase 1A intentaban seguirles el ritmo. Mientras tanto, Izuku volvió a reunirse con Reiko, quien aún tenía un leve rubor en las mejillas por el alcohol. Pouni, Setsuna y Nejire se mantenían cerca, riéndose y disfrutando del momento. Las chicas seguían bailando, pero entre risas y miradas, no podían evitar lanzar comentarios burlones sobre la clase 1A. Míralas, tan desesperadas por llamar la atención, murmuró Setsuna con diversión. Es patético, la verdad, agregó Reiko, tomando otro sorbo de su bebida. Bueno, al menos ahora no nos molestan, dijo Nejire con una sonrisa despreocupada mientras seguía moviéndose al ritmo de la música. Izuku, por su parte, solo observaba todo con una expresión neutral. Sin embargo, Pouni, visiblemente mareada, se le acercó más de lo necesario y le habló en voz baja. Izuku, no pienses que olvidé lo que me contaste sobre esa perra engañándote, susurró, sus ojos brillando con un matiz de burla y deseo. Así que, ¿qué te parece si pasas la noche con una verdadera mujer? Izuku, también afectado por el alcohol, la miró fijamente por un momento antes de esbozar una ligera sonrisa. Sí, suena bien. Pouni sonrió de manera traviesa y, sin darle oportunidad de retractarse, lo tomó del brazo y comenzó a llevárselo lejos de la multitud. Mientras tanto, Reiko seguía bailando con Setsuna y Nejire, completamente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Izuku y Pouni se alejaron de la multitud, adentrándose en una zona más apartada del jardín. El aire fresco de la noche contrastaba con el calor de la fiesta, pero Pouni apenas parecía notarlo.
con los ojos brillando por la emoción y el leve mareo del alcohol, se acercó aún más a Izuku, deslizando sus manos por sus brazos antes de mirarlo fijamente. Izuku, susurró, con una mezcla de timidez y decisión. Eres el primer hombre que me gusta, y el único con el que quiero estar. No le dio tiempo a responder antes de acortar la distancia y besarlo. No fue un beso tímido ni vacilante. Fue profundo, lleno de deseo y necesidad, con una intensidad que tomó a Izuku por sorpresa. Por un instante, su mente quedó en blanco, pero luego correspondió, dejando que el momento lo envolviera. Las manos de Pouni se aferraron a su camisa, atrayéndolo con urgencia, mientras él recorría su cintura, sintiendo la calidez de su piel a través de la tela. Su respiración se entremezcló con la de ella, el pulso acelerado, el cuerpo pegado al suyo en una danza silenciosa de anhelo. El tiempo pareció desvanecerse entre susurros y caricias cada vez más audaces. Pouni dejó escapar un suave jadeo cuando Izuku la llevó contra una de las paredes del jardín, sujeta entre sus brazos con la misma intensidad con la que ella lo rodeaba con los suyos. Sus labios se buscaban con hambre, sus cuerpos respondiendo instintivamente a la pasión que se encendía entre ellos. La noche seguía su curso, envolviéndolos en su propio ritmo, lejos de la multitud y los problemas. Allí, en la intimidad de ese rincón oculto, Pouni e Izuku dejaron que sus instintos hablaran, sin arrepentimientos, sin dudas, solo ellos dos, en un momento que ninguno olvidaría. Dejemos a los protagonistas de la noche envueltos en su propio mundo y volvamos con el trío que seguía disfrutando de la fiesta, Reiko, Nehire y Setsuna. La pista de baile seguía repleta, la música vibraba en el aire, y las risas se mezclaban con el sonido de las copas chocando en brindis improvisados. Nehire giraba con gracia entre la multitud, su risa cristalina destacándose por encima del bullicio. Setsuna, con una lata de cerveza aún en la mano, bailaba sin preocuparse demasiado por el ritmo, simplemente dejándose llevar por la euforia del momento. Reiko, por otro lado, no era alguien que soliera dejarse arrastrar por la energía de la fiesta. Sin embargo, esta vez era diferente. Con el leve calor del alcohol aún latiendo en sus mejillas y el ánimo alto gracias a sus amigas, se movía con torpeza pero con una sonrisa en los labios. «Vamos, Reiko», exclamó Nehire, sujetándola de las manos y haciéndola girar. «Tienes que soltarte más, la noche es joven». Reiko dejó escapar una risa suave, sin poder evitar contagiarse de la alegría de su amiga. «No estoy acostumbrada a esto», admitió, pero sin detenerse. «Va», intervino Setsuna con una sonrisa traviesa. «Siempre hay una primera vez para todo. Solo disfruta y olvida a los aguafiestas de la 1A». Mientras las tres reían y bailaban, algunas miradas se desviaban hacia ellas, no solo por la energía que desprendían, sino porque era evidente que estaban pasando un mejor rato que aquellos que se habían colado en la fiesta. La tensión de antes se había disipado casi por completo, dejando solo el ambiente vibrante de una celebración que aún tenía muchas horas por delante. Pero en algún rincón de la mente de Reiko, un pensamiento persistente flotaba. Se preguntaba dónde estaba Izuku y qué estaría haciendo en ese momento. Sin saber que la respuesta a su duda estaba ocurriendo en ese preciso instante, lejos de la pista de baile, Momo avanzó con pasos inseguros entre la multitud, el leve rubor en sus mejillas y la manera en que se tambaleaba delataban su estado. La copa que sostenía en la mano apenas se mantenía estable, y su mirada, que normalmente era elegante y serena, ahora estaba nublada por el alcohol y la molestia que hervía en su interior. A su lado, algunas de sus amigas la seguían con expresiones que variaban entre la diversión y la incertidumbre, mientras que Mineta, con una sonrisa perversa, parecía encantado de acompañarlas, sus ojos recorriendo con descaro a las chicas que bailaban. Cuando Momo finalmente llegó a donde estaban Nehire, Setsuna y Reiko, se detuvo frente a ellas con una sonrisa cínica, alzando la copa como si estuviera brindando en su honor. «Vaya, vaya, qué imagen tan ridícula. ¿De verdad creen que esto es una fiesta?». Su tono arrastraba un deje de burla mientras sacudía la cabeza. «Supongo que alguien como Midoriya encajaría perfectamente aquí». Setsuna, aún con la lata en la mano,
arqueó una ceja y dejó escapar una risa seca. Momo, ¿estás borracha o simplemente eres así de molesta todo el tiempo? Momo ignoró la pregunta y tomó un sorbo de su copa antes de señalar a Reiko con un dedo acusador. ¿Y tú? Qué sorpresa verte aquí, actuando como si fueras parte de algo. Su mirada se deslizó de arriba a abajo con desprecio. ¿Acaso esperas que mi Izuku te preste atención? Reiko apretó los puños, sintiendo una punzada en el pecho. No veo por qué sería tu problema, respondió, esforzándose por mantener la calma. Momo chasqueó la lengua, fingiendo lástima. ¡Ay, qué tierno! ¿Te duele la verdad? Porque si crees que Izuku te va a mirar de otra forma, déjame decirte algo, se inclinó ligeramente, sus palabras impregnadas de veneno. Ya tuvo lo mejor. No va a conformarse con menos. Setsuna soltó una carcajada, no por diversión, sino por lo absurdo de la situación. ¿Lo mejor? Oh, por favor, Momo, eres la broma de la noche. Exacto, se metió Nehire, tambaleándose un poco pero con una sonrisa burlona. Tal vez la que no debería conformarse con menos es él. Momo entrecerró los ojos, notando el tono provocador en las palabras de Nehire. Mineta, por su parte, aprovechó la distracción para acercarse más a Nehire y Reiko, sus pequeñas manos extendiéndose con intenciones obvias. Bueno, chicas, no peleemos. ¿Por qué mejor no nos divertimos juntos? Dijo con una sonrisa babosa. Esta noche podríamos hacer algo especial, si saben a lo que me refiero. Nehire fue la primera en reaccionar. Con un movimiento rápido, empujó a Mineta con suficiente fuerza para mandarlo al suelo. Ah, Mineta, ¿alguna vez dejas de ser un asco? Dijo con una mueca de desagrado. Reiko, por su parte, suspiró y miró a Momo directamente a los ojos. No sé qué buscas con todo esto, pero si esperas que nos quedemos calladas mientras te burlas de Izuku, estás perdiendo el tiempo. Sí, ¿y sabes qué más? Añadió Setsuna, cruzándose de brazos. Nadie aquí te invitó. Así que, si lo único que vas a hacer es vomitar tonterías, haznos un favor y lárgate. Momo sonrió con arrogancia al escuchar las palabras de Reiko y Setsuna. En lugar de retroceder, decidió insistir, con la confianza que el alcohol le daba. ¿De verdad creen que sus palabras me afectan? Se burló, con una risa despectiva. Ustedes no entienden nada. Reiko se mantuvo impasible, pero Setsuna apretó los puños, empezando a perder la paciencia. ¿Y qué es lo que deberíamos entender, oh gran princesa? Preguntó con sarcasmo. Momo levantó la barbilla con altivez, asegurándose de que su voz se escuchara fuerte y clara entre los presentes. Que yo soy la novia del sucesor de All Might, y eso no lo cambiará nadie. El alboroto que se había generado a su alrededor se congeló por unos segundos. Algunos de los presentes se miraron entre sí con sorpresa, mientras que otros simplemente fruncieron el ceño, incómodos con la declaración de Momo. Nehire ladeó la cabeza con una expresión de burla. ¿Y eso qué? ¿Esperas que te demos un premio por eso? Oh, no, Momo negó con el dedo. Solo quiero que todos sepan cuál es mi lugar, porque veo que algunas personas aquí creen que pueden competir conmigo. La mirada de Reiko se tornó aún más fría, pero antes de que pudiera decir algo, Setsuna soltó una carcajada. ¡Guau! Y yo pensando que este tipo de tonterías solo pasaban en telenovelas malas. Algunas personas rieron por el comentario de Setsuna, lo que solo hizo que Momo se enfureciera aún más. Hirou, que estaba a su lado, intentó calmarla poniendo una mano en su hombro. Momo, ya, basta. Estás haciendo una escena. Pero Momo ignoró sus palabras y miró fijamente a Reiko. Tú, dijo con desprecio. Sé que intentas acercarte a Izuku, pero no importa lo que hagas. Él siempre volverá a mí. Reiko finalmente sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. ¿De verdad crees eso? Momo vaciló un poco ante la pregunta, pero antes de que pudiera responder, Setsuna se adelantó. Bueno, si Izuku tiene tan claro que volverá contigo, ¿dónde está ahora? Porque no parece muy interesado en estar contigo esta noche. Antes de que Momo pudiera responder, Nehire soltó una risita burlona y se cruzó de brazos. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?
dijo con tono juguetón. Que la única que sigue mencionando a Izuku aquí, eres tú. El comentario hizo que varias personas se rieran entre dientes, y Momo sintió que su rostro ardía de furia. No es gracioso, escupió. Solo estoy dejando las cosas claras. Claro, claro, se burló Setsuna. Porque seguro que a Izuku le encanta que andes por ahí gritando que eres su novia como si fuera un trofeo. Momo apretó los puños, sintiendo que el enojo y el alcohol le nublaban la razón. No necesito que nadie me diga lo que soy para él, insistió con firmeza. Izuku y yo tenemos historia, y eso es algo que ninguna de ustedes podrá borrar. Historia, susurró Reiko con una sonrisa ladina. Interesante lección de palabras. Sí, sobre todo cuando parece que no has aprendido nada de esa historia, añadió Nehire con un tono inocente, pero con una chispa de malicia en la mirada. Momo sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. Ustedes no entienden nada, exclamó con frustración. Izuku es mío, y siempre lo será. El alboroto llamó la atención de más personas, y pronto, varias miradas se posaron en la escena. Mineta, que estaba cerca, se acercó con una sonrisa pervertida. «Guau, guau, guau», dijo con emoción. ¿Así que Izuku tiene a varias chicas peleando por él? ¡Qué afortunado! Cállate, Mineta, espetó Tsuyu, dándole un golpe en la cabeza con su mano. No es de tu incumbencia. Mineta se sobó la cabeza, pero su sonrisa no desapareció. Vamos, Tsuyu, admítelo. Es entretenido ver esto. Mientras tanto, otras chicas de la clase 1A como Mina y Hirou se acercaron, tratando de calmar la situación. Momo, creo que ya has bebido demasiado, dijo Hirou con el ceño fruncido. Deberías relajarte, pero Momo no estaba dispuesta a ceder. ¿Por qué debería hacerlo?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Acaso tienen miedo de la verdad? No, respondió Setsuna con diversión. Solo que tu verdad suena más a un berrinche de niña mimada. El comentario hizo que Momo sintiera una punzada de enojo aún mayor. Cállate. Tú no tienes derecho a opinar sobre mi relación con Izuku. La tensión explotó en cuestión de segundos. Setsuna fue la primera en moverse, lanzándose contra Momo con una sonrisa desafiante. ¿Sabes qué? Ya me harté de tu voz chillona. Momo intentó esquivar, pero Setsuna desmembró su brazo y lo usó para empujarla, haciéndola tambalearse. Antes de que pudiera recuperarse, Reiko usó su telequinesis para levantar una mesa y lanzarla contra Mina, quien apenas pudo reaccionar a tiempo para cubrirse con ácido. Oh, vamos, ¿en serio?, se quejó Mina, lanzando un chorro de ácido en represalia. Nehire, sin quedarse atrás, alzó las manos y disparó ondas de energía contra Hirou, quien respondió activando sus amplificadores de sonido, creando un fuerte choque de vibraciones en el aire. El caos se esparció como fuego en pasto seco. Tsuyu saltó sobre Nehire, intentando sujetarla con su lengua, pero Setsuna la interceptó, separando su cuerpo en varias partes para evitar ser atrapada. Ustedes se creen mejores que nosotras, gritó Momo con furia, materializando un bastón de acero y usándolo para defenderse de los ataques de Reiko. No nos creemos mejores, replicó Reiko con una sonrisa helada. Lo somos. El sonido de golpes, explosiones y gritos llenó el ambiente. Las chispas de Kaminari iluminaron la zona mientras trataba de contener el desastre, pero fue noqueado rápidamente por una onda de Nehire. Mineta intentó huir, pero Setsuna, con un mareo apenas visible, lo pateó directo al suelo. Por si acaso, dijo con una sonrisa satisfecha. De pronto, como si la violencia se hubiera vuelto contagiosa, más estudiantes se unieron a la pelea. Kirishima y Zero intentaron separar a los combatientes, pero terminaron atrapados en la refriega. Esto se está saliendo de control, gritó Soji, tratando de imponer orden, solo para recibir un empujón de Setsuna que lo mandó de espaldas al suelo. El jardín de la fiesta se había convertido en un campo de batalla, con quirk activados por todas partes. Explosiones, ondas de choque y ataques de energía iluminaban la noche, mientras las chicas de la clase 1A y la 1B peleaban con todo.
Y en medio del desastre, lejos de la vista de todos, Izuku y Pouni seguían ajenos a todo lo que ocurría. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La fiesta, que horas atrás había sido un torbellino de caos y peleas, ahora yacía en un silencio absoluto. Botellas vacías, mesas volcadas y rastros de batallas decoraban el ambiente. Algunos estudiantes estaban desparramados por el suelo, inconscientes o demasiado agotados para moverse. Lejos de todo ese desastre, en un rincón apartado, Izuku y Pouni terminaban de vestirse. Pouni, con las mejillas encendidas y una sonrisa radiante, se arreglaba el cabello mientras lo miraba con satisfacción. Eso, susurró, aún sin aliento, fue lo mejor que he hecho en toda mi vida. Izuku, que aún sentía los efectos del mareo, terminó de abrocharse la camisa antes de devolverle una mirada tranquila. No estuvo mal, respondió con una media sonrisa, sin poder evitar que su mente divagara un poco. Pouni soltó una pequeña risa y se acercó a él, apoyando la cabeza en su pecho. Sabes, si esto fuera una historia romántica, ahora te diría algo cursi como no me olvidarás nunca, bromeó, levantando la vista para mirarlo a los ojos. Pero creo que tú ya eres alguien imposible de olvidar. Izuku no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran un torbellino, pero en ese momento, en ese instante de tranquilidad, no quiso complicarse. Supongo que ya veremos, murmuró, deslizando una mano por su espalda antes de separarse suavemente. Pouni le guiñó un ojo antes de estirarse con satisfacción. Bueno, creo que es hora de ver qué desastre dejaron los demás. Mientras caminaban de regreso, Pouni empezó a moverse con cierta incomodidad, sus piernas temblaban un poco, y su rostro seguía completamente rojo. Ah, esto es injusto, murmuró con un leve puchero, caminando con torpeza. Izuku, notándolo, alzó una ceja. ¿Estás bien? No me mires así. Protestó, dándole un ligero golpe en el brazo. Es solo que, es la primera vez que, ya sabes, y creo que me pasé un poco. Izuku no pudo evitar soltar una leve risa ante la manera en la que Pouni escondía su rostro entre las manos. Bueno, no fue mi culpa que insistieras tanto, comentó con una pequeña sonrisa. Cállate, exclamó, aún más avergonzada. Solo, dame un segundo. Se detuvo un momento, respirando hondo antes de seguir caminando, aunque todavía con molestia. Sin embargo, su conversación se vio interrumpida cuando notaron algo preocupante en la distancia. Los maestros estaban llegando. Aizawa, Midnight, Cementos y Present Mac caminaban con expresiones serias, observando el desastre frente a ellos. La mansión estaba hecha un caos total, estudiantes desmayados, restos de peleas esparcidos por todo el jardín y el rastro evidente de que aquella no había sido una simple fiesta. ¡Oh, mierda!, susurró Pouni, olvidando por completo su incomodidad. Izuku frunció el ceño, analizando la situación. Si los atrapaban así, sin duda tendrían problemas. Tenemos que pensar en algo rápido, murmuró, mirando a su alrededor. Pouni asintió con rapidez. Los problemas apenas estaban por comenzar. Dentro de la mansión, los estudiantes comenzaron a despertar poco a poco, muchos de ellos con fuertes dolores de cabeza, mientras otros apenas podían recordar lo que había sucedido. Ah, ¿qué pasó anoche?, gruñó Kaminari, sujetándose la cabeza. No lo sé, pero siento que me atropelló un tren, se quejó Kirishima, viendo a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudieran procesar la situación, un grito de advertencia resonó en la sala. Los maestros están aquí. La voz de alguien, posiblemente Mineta, quien se había escondido debajo de una mesa en cuanto escuchó los pasos, provocó una reacción en cadena. El pánico se apoderó de todos los presentes. La resaca desapareció de golpe cuando comprendieron la gravedad del problema. Corran. Los estudiantes, aún mareados y aturdidos, salieron en estampida por la puerta principal como si sus vidas dependieran de ello. Nemuri, la única maestra que había estado en la fiesta, intentó detenerlos con las manos en alto. Esperen, maldición. No hagan esto más sospechoso, pero nadie la escuchó. Los primeros en salir empujaron a los que venían detrás, generando un verdadero caos. En cuestión de segundos,
un aluvión de estudiantes invadió el jardín, atropellando todo a su paso. Los maestros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. ¿Pero qué demonios?, gritó Present Mac antes de ser empujado por una oleada de cuerpos. Aizawa intentó usar su vendaje para detener a algunos, pero en su estado actual, la velocidad de los estudiantes lo superó. Midnight, sorprendida, apenas logró apartarse antes de ser arrastrada también. Cementos, el único que parecía tranquilo, simplemente suspiró mientras observaba la estampida. Definitivamente, necesito otro trabajo. Izuku y Pouni, que habían visto todo desde la distancia, intercambiaron miradas antes de encogerse de hombros. Bueno, eso facilita las cosas, comentó Pouni, aún caminando con cierta incomodidad. Izuku asintió. Sí, supongo que solo tenemos que actuar como si nada hubiera pasado. Y así llegamos al final de este video, gente. De verdad, gracias a todos por el apoyo, por sus comentarios, por cada like y por seguir esta historia. En solo 3 días hemos crecido más de lo que imaginaba, y eso es gracias a ustedes. Sus reacciones y opiniones hacen que valga la pena seguir trayendo más contenido. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué les pareció este capítulo. Sus opiniones son clave para que esta historia siga creciendo. Y ahora viene lo bueno, se viene un capítulo especial exclusivo para YouTube. Así es, algo diferente a lo que hemos subido hasta ahora, hecho especialmente para ustedes. Si no quieren perdérselo, activen la campanita y estén atentos al canal. Nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan.